Bueno, que vamos entonces como a revisar el material que tenemos para la noche, para que todos estemos como en la tónica. Yo ahorita más tarde les puedo enviar la guía y para que la puedan tener ahí y vayan teniendo como esa línea para poder realizar las actividades. ¿Listo? Eh, Vamos entonces a compartir pantalla donde vamos a mirar lo que es la guía en la noche de hoy y poder trabajar a partir de ella. ¿Listo? Entonces hablamos de que tenemos aquí la guía donde hablamos de la actividad o la competencia que vamos a desarrollar en este proceso, que es los procesos de comunicación eficaces y efectivos teniendo en cuenta la situación de orden social, personal y productiva. Que con el código que van a poder encontrar para subir las evidencias es este código de acá, que pueden ver que es 2402011524. Y que vamos a hablar de esa primera actividad de aprendizaje que encontramos en la guía de aprendizaje, que es aplicar los componentes de la comunicación y la argumentación, aplicar los componentes de la comunicación y argumentar sus procesos de acuerdo con las diferentes situaciones comunicativas. Bueno, antes de empezar, quisiera saber qué, para ustedes, qué significa la comunicación. ¿Quién me quiere contar? ¿Qué entienden por comunicación? ¿Qué de pronto han visto ustedes? Que de pronto ustedes me digan, instructor, vemos por este lado y sabemos qué es esto o qué. Vamos a empezar como por esa parte de los presaberes. Carolina, dale. ¿Quién me dice? ¿Quién maneja de pronto ese concepto? Profe, pues transmitir una información entre un receptor y un emisor, para mí. Ok, perfecto. Sí, debe haber ese emisor y debe haber ese receptor y un mensaje claro para tener esa comunicación. ¿Quién más? ¿Cuántos tipos de comunicación conocen ustedes? Comunicación oral, comunicación escrita, comunicación no verbal. Esos son los tres que se me ocurren por ahora. Ok, Ginette, sí, estamos hablando de la verbal y no verbal, que son las dos universales, ¿cierto? Y de ellas se desprenden la escrita, los otros demás como el braille, toda esa parte de cómo comunicarnos nosotros por medio de correos, ahorita que estamos manejando las redes sociales y todo, ¿cierto? Claros hasta ahí. Tenemos entonces claro el concepto de qué es la comunicación y qué necesitamos para comunicar. Entonces vamos a proseguir con la guía entonces para hablarles de esa actividad. Listo, entonces hablamos que la actividad de esta parte es una actividad de aprendizaje donde vamos a aplicar los componentes de la comunicación y y argumentos de sus procesos de acuerdo con las diferentes situaciones comunicativas, que la duración de esta actividad son 24 horas, como lo vamos a recalcar acá, que los materiales de formación que vamos a tener que ver y que vamos a poder utilizar, pues que los encontramos en territorio, son comunicándonos y argumentando, que son los componentes que nos van a ayudar para poder realizar esta primera actividad. Que vamos a tener una evidencia, sí, vamos a tener una evidencia, donde se describen las acciones y corresponde a la evidencia que conforma la actividad de aprendizaje, que es esta parte. Entonces hablamos que vamos a la primera actividad que es un video de comunicación como expresión humana. Video de la comunicación como expresión humana. Vamos a hablar de ella, vamos a mirar el proceso de cómo se va a hacer. Entonces dice que el proceso de comunicación se centra en generar una articulación entre cómo y para qué nos comunicamos. Por ello, esta evidencia busca que a través de la realización de un escrito y posteriormente una grabación de un video, se exprese una situación problemática del entorno profesional, o sea, de desarrollo publicitario, ¿cierto? O del área de formación. Aquí estamos hablando de desarrollo publicitario, que sería nuestro tecnólogo, ¿cierto? Y que conlleve a la resolución de esta, que conlleve a buscar una solución de lo que estamos hablando o del problema que estamos viendo.
Un ejemplo de ello sería, según algún problema comunicativo en el entorno laboral que quiera o que quieran buscar una solución. Flujos de información inadecuados entre diferentes áreas, poca asertividad de la comunicación entre los líderes y colaboradores, poco lenguaje técnico y de poca comprensión para todos. Para, para esto debemos tener en cuenta la siguiente estructura. ¿Entendieron esta parte que les leí acá? ¿Les quedó claro el ejemplo que se manejó acá como para que ustedes tengan como un sentido de orientación hacia la actividad que se va a realizar? Por favor, me responden. Sí, señor, sí quedó claro. Ok, Sí, señor. igualmente vamos a manejar la misma temática. Yo voy a estar pendiente de ustedes por el grupo, yo voy a estar pendiente de de todo lo que vamos a hacer. Igual ahorita les mando la guía al grupo para que ustedes la tengan ahí pendiente y la puedan como realizar por esa parte. ¿Listo? ¿Les parece bien? Sí, Sí, señor. señor. Listo, entonces hablamos de la estructura de la evidencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar en una situación problema como tema central. Como arrancamos todas las evidencias. Entonces, pensamos en esa situación problema como tema central. Entonces, para ustedes podría ser como tema principal, digámoslo, la economía en este momento, ¿cierto? Las formas de desarrollo publicitario en este momento. eh, los materiales o toda esa parte como que podamos hablar ustedes se pueden como centrar por ahí, ¿cierto? Entonces dice, piensa en una situación problema como tema central para ser tratado en el video y busque la manera de darlo a conocer de forma que impacte al receptor. Recuerda que tenemos un emisor y un receptor. Desde el componente de la comunicacionalidad. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a dar a entender esa situación problema? Para que sea fácil para quien lo lea y quien vea el video también. Dice que se va a elaborar un escrito donde se plasmen todas las ideas frente a las a la situación problemática que están ustedes escogiendo, ¿cierto? Ejemplo, quiero preguntarles acá, ¿quién ya en este momento de pronto vio como alternativa algún problema que usted le esté presentando o que usted le pueda presentar a futuro en su tecnólogo? Ginette, Carolina, Lina. Caterine, Claudia, Karen, ¿quién me quiere responder de pronto que hayan percibido ya un problema o ya de pronto se le haya ido como esa parte de que yo puedo hablar de esto, yo puedo hacer esto y me puedo ir por este punto? ¿Ninguna? Pues yo no lo había pensado porque estaba esperando como la clase para como que me explicaran mejor la actividad, pero pues ya que lo dices, estaba como pensando aquí entre lo que tú me explicaste y lo que entendí como problema la destinación de recursos a la parte que viene, que tiene que ver como con el community manager dentro del desarrollo publicitario. Ok, perfecto, ¿sí ves? Entonces ya lo tienes claro. Te puedes ir por esa línea y ya tienes como el material para poderlo ir trabajando. Listo. Entonces eso es bueno. Yo creo que las demás compañeras pueden irse también como por esa línea, mirar a ver qué problemas pueden encontrar y cómo le podemos dar esa solución para poderlo tratar en esta parte de la comunicación. Hablamos del siguiente punto. Dice, el segundo punto dice, elabore un escrito donde se plasmen todas las ideas frente a la situación problemática. Puede seleccionar un tipo de texto científico, técnico o narrativo a partir de los conocimientos adquiridos en los componentes formativos de comunicándonos y argumentación. Yo ahorita lo voy a buscar y ahorita lo vamos a ver porque vamos a entrar a ver el material como para irnos empapando un poco y poder encontrar como esa línea que nos vaya uniendo todo lo de la actividad. ¿Listo? Dice tercer punto. Luego, mediante un video, exponga el tema tratado en lo escrito. O sea que eso que usted escribió, eso que me va a adjuntar en en la evidencia, es de lo que usted me va a hablar. Van a tener como una especie de guión y van a poder realizar esa parte. ¿Listo? Y al finalizar, justifique el tipo de texto que eligió, el por qué. Para la realización del video puede utilizar una cámara del computador o incluso del celular, herramientas en línea que permitan animar, editar, musicalizar y demás. Yo creo que nosotros ya vimos esta parte y lo manejamos en cuanto a nos tocó hacer el video
de proyecto de vida. ¿Se acuerdan que utilizamos ciertas herramientas que nos ayudaron y que nos pudimos enfocar en ellas como para la realización de los videos? Bueno, hablamos del cuarto punto, que para finalizar, pues elabora una síntesis dentro del escrito, que es una síntesis que reflexiva. Podemos hablar acá como un ensayo reflexivo de lo que pensamos y de lo que podemos encontrar del trabajo realizado, en la cual relaciona los aspectos más importantes de la situación problema. Hasta luego, problema seleccionado. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Ok, perfecto. Vamos bien entonces. Ya en este momento ya les voy a compartir el material que es de comunicándonos y la argumentación, como para que nos empapemos un poquito más de lo que vamos a ver en la actividad. ¿Listo? Sí, profe. Sí, señor. Listo, entonces vamos a entrar acá a Territory, como siempre en nuestra plataforma, vamos a ir a nuestro desarrollo publicitario, entonces vamos a entrar a contenido del curso y en contenido del curso vamos a buscar la actividad en la que vamos. ¿En cuál actividad vamos? ¿En qué fase? En planeación, ¿cierto? Entonces vamos a buscar la actividad de proyecto, ahí vamos a buscar el material de formación, entonces el material de formación nos va a llevar a esta parte. ¿Sí, Ginette? Sí, señor. Ok, entonces Ay, nos va a llevar a la parte de acá de comunicándonos, que es la primera parte. Entonces vamos aquí, vamos a bajar donde dice material de formación. Entonces vamos a ir buscando lo que nos va a servir. Entonces aquí vamos a encontrar comunicación oral y escrita. Y encontramos la primera parte que es comunicándonos. Y comunicándonos vamos a entrar acá a ver nuestro material. Entonces aquí en comunicándonos vamos a encontrar todo lo que nos quiere hablar de la comunicación, habla de la comunicación, de cómo el ser humano en su historia buscaba la forma de comunicar todo lo que ha vivido, todas sus vivencias. En ese concepto, vamos a ver este video que nos va a servir a nosotros como retroalimentación para entrar un poco en la naturaleza de la comunicación. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir y ya les vuelvo a compartir pantalla para entrar con el sonido del video. ¿Listo? sí, señor. Listo, profe. Naturaleza de la comunicación. En cuanto a la naturaleza, la comunicación se piensa desde la tesis que el individuo en su condición humana se percibe a sí mismo y a su entorno mediante procesos comunicativos. Si bien no se citarán las etapas del desarrollo humano de manera detallada, sí vale retomar algunos elementos que den cuenta que desde edades tempranas se motiva o no al desarrollo del lenguaje y la lectura. Tal vez desde allí se comprenderá por qué en muchos casos el escribir y leer pasan a ser necesidades de segundo orden. Vale recordar que el proceso de socialización se afianza en la infancia y que en esta etapa se inicia el proceso de lectoescritura. Al respecto a esto, Quintero en 1997 señala que solo se consolida plenamente 2 décadas después, acorde con el desarrollo de las estructuras neurológicas pertinentes. Lo que invita a pensarse en las barreras de la comunicación, toda vez que los contextos de desarrollo en edades tempranas marcan significativamente la creencia de virtudes propias como el hablar en público, el leer y el escribir. Habilidades que se desarrollan de manera simple o compleja según estímulos, oportunidades, procesos y patrones comunicativos en estas edades. Con esto no se estima que no se pueda lograr ser lectores, escritores u oradores. Solo quiere decir que hay que mirar la historia para comprenderla, escribirla, contarla, fortalecerse y asumir retos, a la vez que se consideran estas habilidades como parte del crecimiento integral, en el que la lectura, la oratoria y la escritura pasen a ser necesidades de primer orden en lo profesional. Bueno, nos queda un poquito como más claro entonces lo que vamos a ver.
con esta breve introducción hacia lo que es la comunicación y vamos a seguir entonces mirando los procesos de comunicación, que era lo que hablábamos ahora. ¿Se acuerdan? Que hablábamos de un comunicador o emisor y un receptor o un comunicador, que son quien tiene el mensaje y quien lo recibe. Desde esta parte, ¿cierto? Los procesos comunicativos son sensibles a un cambio precisamente por la influencia del medio del individuo, quien sí lo estima o se da el permiso de reconocer el proceso comunicativo, su rol y corresponsabilidad de dicho proceso. Siguiendo con Quintero de 1997, la comunicación requiere de dos interlocutores participantes del proceso de la comunicación, que ustedes ya lo tienen claro y que pues ahora nos lo compartió nuestra compañera, que es lo que el uno y el 2, emisor y receptor, el que parte de la información y el que la recibe. ¿Listo? Vamos a buscar también, vamos a mirar acá en este material cómo vemos los contextos comunicativos y actividades frente a la comunicación. Entonces vamos aquí a pedirle el favor a Ginette que nos lea este 1.3, la parte donde dice los contextos comunicativos y actitudes frente a la comunicación. Es decir, que en los procesos comunicativos varía la forma de emitir el mensaje o responder a él, según el contexto interactivo del individuo, ya sea laboral, social, familiar y o personal, toda vez que, según el nivel de confianza, la cultura organizacional, familiar o social se condiciona, no solo la expresión literal del mensaje, sino la forma en la que se emite. Sumando, el individuo, según lo mencionado, asume actitudes pasivas, agresivas o asertivas. Excelente, bien. Entonces vamos a ir con la actitud pasiva y entonces Carolina, si puedes prender por favor el micrófono y leernos esa parte. Actitud pasiva. Carolina. Carolina. O bueno, vamos entonces con Lina. Lina, ¿me puedes leer la parte de actitud pasiva? Ok. Claudia o Karen, ¿quién más está acá en la sala en este momento? Sí, profe, yo leo, Ok, pero no, Claudia, no veo. dale por favor. Ya te coloco. ¿Listo? Actitud pasiva. Ya Carolina nos dijo que era que no había podido activar. Dale. La persona asume una actitud pasiva en el momento en que calla ante el maltrato que recibe. Se sume, se sume otra tesis así no esté de acuerdo. No cree en sus conocimientos o no lo es fiel a estos. Se deja llevar por lo que digan los demás. La condiciona la baja de autoestima, siendo esta una de las barreras más comunes en los procesos de comunicación. Ok, muy bien, actitud agresiva. De otra parte, se asume como una actitud agresiva cuando la persona desde su cultura, su crianza y la forma de percibir al otro piensa la violencia como recurso para solucionar los problemas y sostener situaciones que estimen van en contra de su lógica, dando que se aferra tanto a lo que a lo que desconoce de otras formas de pensar. O sea, esa parte es aquella persona que se ciega y se cierra a que tienen que ser lo que él dice y no más. ¿Listo? ¿Quién está para que me lea lo que es la actitud asertiva o comunicación asertiva? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Caterine, Pues, profe, yo voy camino a mi casa, pero pues igual voy a leer, de pronto si me escuchan, dice. hágale Pero tranquilo. se quitó la imagen. Ah, bueno, entonces dice, actitud asertiva. La actitud asertiva frente a la comunicación denota contundencia, enmarcada en el respeto por el otro. Desde desde la demarcación de límites en la relación, implica tolerar lo intolerable sin la expectativa de que el otro sea tolerante.
La asertividad implica tranquilidad consigo mismo y con el otro. Implica gestión de emociones y por tanto inteligencia emocional. La persona asertiva se da el tiempo para pensar, sentir y actuar, a la vez que sin aferrarse a sus impulsos acepta y comprende las diferencias del otro, complejizando sus miradas en diversos contextos. Ok, Caterina, muchas gracias. La comunicación asertiva es la que debemos manejar nosotros en todos los medios, ¿cierto? La comunicación asertiva es como que la guía o la que debemos fundamentar en nuestro diario vivir, tanto en la parte laboral y también en la casa y en las reuniones donde nosotros estemos. Esta parte es la que debemos manejar. Debemos de obviar de pronto esta actitud agresiva, comunicación agresiva o la comunicación pasiva. A veces nosotros debemos aprender a defender nuestro pensamiento crítico y argumentando siempre. Esto sí, sin manejar esta parte, pues que a veces nosotros en esta parte tenemos ciertas circunstancias y somos pocos tolerantes. Entonces, la comunicación asertiva es como el campo que debemos manejar, como lo que debemos llevar. ¿Listo? Entonces, seguimos acá con la guía para los lineamientos de la entrega de la evidencia. Entonces dice que lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Esta parte es fundamental que la tengamos como nosotros muy precisa. El escrito tipo síntesis o reflexión y el video de la situación problema de su entorno profesional o área de formación. Siempre nos vamos a enfocar en esa parte. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que ustedes aprendan a buscar esas herramientas y a buscar como esa manera de que si yo veo un problema, no me voy a enfrascar en él, sino que voy a buscarle siempre una solución. Entonces, que nosotros tenemos a veces muchas problemáticas en nuestras propias carreras, entonces podemos partir desde ahí sin coger otra parte, otra línea de afuera. ¿Listo? Hablamos que el formato en el que se debe presentar es un documento PDF y un video en formato MP4, AVI o MOV. Entonces, pues ya es fácil, como nosotros lo hicimos en la parte de el en video de proyecto de vida, que por cierto les quedó bien. Hablamos también que la extensión del video, ¿cuánto va a ser? Máximo 3 minutos, que el escrito de la síntesis o el ensayo reflexivo no puede ser máximo de 2 páginas. Acá se los voy a ir subrayando. Y para hacer el envío de la evidencia, remítase pues ya al código que nosotros conocemos, al 1524 y esta parte, ¿listo? ¿Cómo vamos a hacer entonces para subir el video? El video muy fácil. En este escrito, que debe ir con una portada donde debe ir su nombre, donde debe ir el nombre del instructor, el programa, el ID o el número de ficha en el que ustedes pertenecen y el nombre del tecnólogo. Después de este escrito pueden adjuntar lo que es la parte del enlace del video. Que es que instructor no lo pude subir por YouTube, que porque no fui capaz. Entonces, si no es capaz de subirlo por YouTube, lo vamos a hacer por el Drive, lo vamos a subir, vamos a hacerlo bien. Que no tengo el internet para poder manejar la app para poder editar y generar el video. Hay una app que se llama InShot, que es la que nos puede ayudar, que no necesita de conexión a internet. Entonces, ahí muy fácil, vamos a poderle dar manejo y podemos ir realizando. Igual, aprendices, yo siempre voy a estar pendiente de ustedes para poder realizar como esa parte, poder mirar, si ustedes tienen alguna duda, podérselas ir aclarando. Vamos a ver el siguiente material de lo que estamos hablando acá, de comunicándonos y poder como empaparnos acerca de lo que tenemos que ver. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de la comunicación verbal y no verbal, que fue lo que hablamos al principio, ¿cierto? De cuando nuestros presaberes, de los presaberes que tenemos y lo que podemos hacer. Entonces, en esa parte, dice comunicación verbal y no verbal. Desde una mirada general, la comunicación no verbal es aquella que es la que más se utiliza en la humanidad. ¿Qué creen ustedes que es este lenguaje no verbal? ¿Qué de pronto conocen ustedes a partir de este lenguaje no verbal? Como los ¿Quién me puede gestos, decir? Ajá, los gestos. ¿Qué los más? ademanes que uno tiene con las manos, como, no sé, el baile podría ser también. Sí, todo lo que tiene que ver con nuestra expresión corporal.
Lo que les digo yo muchas veces, Lina, ok, no pasa nada, tranquila. Lo que les he dicho yo muchas veces a muchos de mis aprendices es que nosotros con nuestro cuerpo a veces hablamos más que lo que hablamos con nuestra voz y con nuestra palabra. Nosotros muchas veces con la forma de pararnos, con la forma de mirar, con la forma de hacer algún guiño, con hacer algún gesto con nuestra cara, con la parte gestual, nosotros podemos demostrar cosas diferentes a lo que estamos hablando. Entonces esa parte es fundamental que también aprendamos a manejar. ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes estén en una conferencia, en el momento que ustedes estén vendiendo su proyecto, que ustedes estén hablando acerca de lo que ustedes están haciendo, no se vayan enfocar en esa parte que por su cuerpo me está reflejando algo y usted con la palabra me está diciendo algo. Es lo que podemos ver muchas veces nosotros también cuando ustedes se ponen a exponer. Muchas veces cuando de pronto les toca de manera presencial, muchos se paran allá al frente y pueden haber preparado todo el material, pueden tener listico todo el conocimiento, pero se paran allá y los nervios les derrumban todo. Suele pasar y suele suceder. Entonces, cuando estamos nerviosos, entonces nos da por temblar, nos da por respirar más rápido, nos da por recostarnos contra la pared o contra la mesa o contra lo que tengamos cerca. Entonces ahí tenemos que aprender a manejar eso porque no es, en ese momento, ¿qué diría uno? No, está nervioso, está asustado, no me va a ser capaz de responder con con la exposición. Entonces, va a aprender a controlar también esa parte. ¿Listo? Y era lo que ustedes me estaban hablando, ese lenguaje no verbal. Es todo lo que yo expreso con mi cuerpo. Y mi cuerpo muchas veces dice más de lo que dicen mis palabras. En esa parte estamos claros, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ok, muy bien. Entonces continuamos. Hablamos acá que teniendo en cuenta que todo comunica y por tanto es imposible no comunicarse. Yo creo que el ser humano siempre ha tenido esa necesidad de comunicarse y creo que ellos generaron esa necesidad a partir de contar sus propias vivencias. Por eso es que nosotros desde la antigüedad, y yo creo que ustedes de pronto han podido entender cómo se comunicaban las personas antiguas, los cavernícolas y toda sobre todo la evolución que hemos tenido nosotros. ¿Cómo fueron las primeras comunicaciones? ¿Quién se acuerda? Con, con gestos, con expresión corporal, Hubo señas. gestos, hubo señas, pero también hubo algo muy importante que ellos dejaron marcados en sus cavernas, en sus cuevas donde habitaban. ¿Qué se Como acuerdan? Pues dibujos no, jeroglíficos. Los símbolos, eh, exacto. La pintura rupestre. Todo aquello que como comunicaban sus hazañas, sus tiempos de caza y todo eso, a pesar de que eran personas que estaban moviendo constantemente, siempre dejaron como ese mensaje y cómo comunicarse con nosotros, ¿cierto? Y cómo contar todo eso. Ahora, en la modernidad, hemos visto cómo primero habían esos diálogos, esas tardes de tertulia, esas tardes de lectura, toda esa parte, pues sí comunicaban sus ideas. Y ahora, ¿cómo ha evolucionado esa comunicación? Ahora, ¿por qué partes es que más nos comunicamos nosotros? Algo que Por ustedes utilizan chats, por constantemente móvil. es las redes sociales. Las redes sociales son un medio de comunicación universal donde nosotros estamos constantemente sumergidos. ¿Listo? Listo, hablamos entonces que comunicarnos y por tanto es imposible no comunicarse con esto. La comunicación no verbal, marcada por miradas, que era lo que estábamos hablando, gestos, posturas o cualquier otra forma de transmitir un mensaje en un contexto interactivo que cualquiera que éste sea. Lo que les habla la postura, como la mirada. Muchas veces nosotros en familia o con amigos que de pronto compartimos muchas veces solamente con mirarse ya saben que se están comunicando y ya saben qué quieren hacer. Muchas veces la postura habla si la persona tiene seguridad, si la persona tiene esas capacidades para comunicar lo que quiere decir, o si tiene una postura así doblado, que no tiene como un buen aspecto, entonces van a decir, no, no es una persona que conozca, no es una persona que tenga una autoconfianza, no. ¿Listo? ¿Claros hasta esta parte? Sí, 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 señor. señor.
Bueno, entonces hablamos que permite pensar de manera rústica que la comunicación no verbal por estos tiempos se ha afianzado en medida de la tecnología proporciona procesos comunicativos no verbales como lo son Twitter, WhatsApp, correos electrónicos, etcétera. A esto se le suma que el ser humano vive permanentemente en sociedad y por tanto se comunica con el otro desde una manera diferente. La atención, su postura, su mirada o ofrecer sus limosnas y otras formas de la comunicación no verbal. Entonces hablamos acá también de comunicación no verbal, kinesia y prosémica. ¿Quién me quiere leer esta parte, por favor? Lo de kinestics. ¿Quién? ¿Claudia? ¿Ginette? ¿Caterine? Kinestésico. Se relaciona con los movimientos del cuerpo como expresión facial, sonrisa, contacto visual, postura, altura, peso, etc. Bien, eso era lo que estábamos hablando ahorita. Hablamos de un prosémico, límite del espacio en relación con el otro, espacio personal marcado por el individuo. Acuérdense que cada personita o cada ser humano es un universo diferente. ¿Quién me quiere leer esta partecita? Paralingüístico Ajá, son son los aspectos vocales de un mensaje como el llanto, risa, tono de voz, fluidez de las palabras, etcétera. Es decir, aquí puede o no combinarse lo verbal con lo no verbal. ajá, que es lo que nosotros hacemos permanentemente. Nosotros siempre estamos en esa fluidez de palabras, pero también estamos con los gestos, también estamos con las risas, estamos con la postura corporal que tengamos nosotros y cómo nos podamos ver frente a los demás, ¿cierto? La expresión y la voz como herramienta. Nuestra voz es con lo que nosotros siempre constantemente nos estamos comunicando a través de la palabra, ¿cierto? La voz como principal característica de la comunicación verbal. Si bien se cuenta con el privilegio de la voz, vale mencionar algunos deberes de ser la voz. Se debe expresar con tranquilidad y seguridad cuando se habla. Esto da que autoconfianza, es lo que yo siempre les he dicho. Tengan confianza en ustedes y tengan confianza en las capacidades y en lo que ustedes pueden realizar y el trabajo que se puede hacer, ¿cierto? De manera que ésta se adecue a la situación en el tiempo, modo y lugar. Debe ser audible, expresar el mensaje de manera adecuada, empática y agradable. Para lograr estas pretensiones se recomienda. ¿Qué recomendamos acá? Podemos abrir esta recomendación número 1 y recomendación número 2. ¿Quién me lee la recomendación número 1? Yo, profe. Dale. Hacer ejercicios de autorregulación antes de comunicarse con el otro, especialmente en contextos que generan miedo, ansiedad o estrés, cuando se va a hablar en público o en una situación personal, familiar, laboral o social determinada. Estos ejercicios permiten gestionar emociones, armonizar el cuerpo, transmitir confianza, seguridad y asertividad. De ser así, la voz pierde su control. Es cuando se entrecorta, se pone llorosa, muy fina, demasiado fuerte o temblorosa, expresando en muchas ocasiones lo que no se siente realmente. Ok, sí, lo de no será así, ¿cierto? Entonces, si tú no tienes toda esta parte de tener esa autoconfianza o esa confianza en lo que vas a decir y lo que vas a transmitir, entonces te va a pasar esto y vas a perder el control de tu voz. Vamos a ver unos ejercicios como para que ustedes tengan en cuenta a la hora de la grabación del video y ustedes puedan como tener esa parte de tener esa técnica como para mejorar si de pronto ustedes a veces no tienen la autoconfianza como para poder llegar a esa parte. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Eh, Vibranza de Ésica. Un perfume seductor que dura todo el día. Ésica. 7 ejercicios para mejorar tu voz al hablar en público.
Uno de los retos más comunes al hablar en público es la dificultad para controlar correctamente la modulación, el volumen y la entonación de la voz. Incluso algunos oradores principiantes a veces provocan que su público se sienta aburrido y con sueño. Algunos presentadores tienen el problema de que no saben cómo darle más volumen a su voz para que su público los escuche claramente. Para otros, el problema está en la entonación, ya que tienen una voz demasiado aguda o muy grave y no encuentran la manera de hacer que su voz sea más agradable e interesante de escuchar. Es por eso que hoy voy a compartir contigo 7 ejercicios que te ayudarán a mejorar tu voz en claridad, tono y volumen. De tal manera que al realizar estas 7 prácticas, tú puedas desarrollar una voz cada vez más nítida, atractiva y persuasiva, que te permitirá mantener una conexión auténtica con tu público y realizar presentaciones amenas, interesantes y memorables. Este audio de instrucción personalizada es traído a ti por técnicashablarenpublico.com, el sitio de internet donde puedes descubrir, aprender y practicar las técnicas que te permitirán desarrollar tus habilidades para hablar en público como un profesional. Ve a técnicashablarenpublico.com y recibe tu copia gratis del libro electrónico 7 técnicas prácticas para hablar en público con seguridad y elocuencia, vencer los nervios y dominar tu lenguaje corporal fácilmente. Si quieres transmitir una imagen positiva al hablar en público y lograr que las personas te presten su atención, asimilen tu mensaje y se dejen persuadir por tus palabras, necesitas desarrollar un buen dominio de tu voz, para que evites escucharte monótono, aburrido y repetitivo. Por eso es importante que adquieras la habilidad de proyectar el volumen, la modulación y el ritmo adecuados en tu voz para mantener a tu audiencia 100% atenta a tu mensaje. Los siguientes 7 ejercicios te ayudarán a lograrlo. Ejercicio 1. Proyecta el volumen preciso. Es importante que el volumen de tu voz no sea muy fuerte, ya que puede abrumar y aturdir, ni tampoco demasiado sutil como para poner a dormir a las personas. Debes proyectar el nivel de volumen preciso y esto lo puedes lograr utilizando correctamente tu respiración. Este ejercicio consiste en controlar conscientemente la cantidad de aire que exhalas, ya que de eso depende el volumen de tu voz. En primer lugar, adopta una posición cómoda, relaja tu cuerpo y realiza de 3 a 5 respiraciones profundas. Inhala nuevamente, coloca el dorso de tu mano frente a tu boca y empieza a exhalar de una manera suave y continua, de tal forma que en tu mano puedas sentir un flujo de aire constante y controlado. Realiza este paso varias veces colocando tus labios en forma ovalada, como si estuvieras pronunciando la vocal O, pero sin emitir sonido. Ahora repite este paso pronunciando el sonido O y algunas palabras de ensayo. Experimenta disminuir el volumen al mínimo, donde apenas si te escuches, y después aumentándolo al máximo volumen de voz hablado que puedas emitir, sin llegar a gritar. Todo esto mientras mantienes relajada tu garganta. No permitas que se tense por hablar más fuerte. Recuerda que la clave está en la respiración. Un error muy común que algunas personas cometen es que ejercen mucha tensión en su garganta cuando intentan elevar el volumen, y eso provoca que se lastimen y que su voz no se proyecte bien debido a que su garganta se cierra. Un tip importante Sometimes I just want to rent a car and go, you know? I do know. And I think I can. importante para una buena respiración. Los hombros deben de mantenerse nivelados, sin levantarse, tu espalda recta y no debes hacer demasiado esfuerzo. Cuida que no sea una respiración forzada, sino más bien fluida y rítmica. Recuerda que no es necesario llenar completamente tus pulmones de aire antes de hablar. En realidad, no se necesita tanto aire, así que mantén simplemente una respiración profunda a nivel abdominal, pero natural.
Ejercicio 2. Exprésate con una voz clara y bien definida. La dicción es aún más importante que el volumen. Hay gente que tiene un volumen de voz adecuado, pero arrastra las palabras y es complicado entender fácilmente lo que están tratando de decir. En cambio, existen presentadores que no necesitan elevar tanto el volumen, ya que su voz es muy clara y así logran que cada una de las personas presentes en la sala les entiendan perfectamente. Si tú desarrollas una buena dicción, tu voz será nítida y fácil de entender, y tu público disfrutará escucharla. Un ejercicio de articulación y dicción que te puede ayudar es concentrar tu atención en tu lengua mientras hablas. Practica pronunciando tu discurso frente al espejo y verifica que tu lengua realice movimientos completos. También puedes practicar con un trabalenguas. Por ejemplo, el cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. Además de esto, ten presentes las siguientes recomendaciones que te pueden ayudar a mejorar tu dicción y a lograr una voz clara y bien definida. Empieza siempre hablando despacio y con claridad. Abre tu boca lo suficientemente amplia para que el sonido no se obstruya. Emite completamente todos los sonidos de cada palabra. Y si te encuentras con palabras difíciles de pronunciar, practica decirlas en voz alta repetidamente. Anticonstitucionalmente. Esternocleidomastoideo. Paralelepípedos. Otorrinolaringología. Desoxirribonucleico. Ejercicio 3. Desarrolla una voz fluida y dinámica. El objetivo es que logres controlar la dinámica de tu voz para que varíe de acuerdo con la intensidad del mensaje que estás entregando. Para lograr esta variedad, trata de iniciar y terminar tus oraciones con una entonación y un volumen diferente, ya que si repites el mismo patrón de bajar o subir el tono de manera similar, te vuelves predecible y esa monotonía puede resultar aburrida para las personas. Este ejercicio es muy sencillo y si lo realizas frecuentemente, descubrirás que tú tienes una gran variedad vocal que no has aprovechado al máximo. Lo que vas a hacer es leer en voz alta algún fragmento literario de tu agrado o un discurso que te entusiasme, pero lo vas a leer de una manera inusual, haciendo subidas y bajadas drásticas en la dinámica de tu voz. No te preocupes si no se asemeja a la manera normal de hablar. Lo importante es que lo tomes como un experimento. Por ejemplo, la vida está llena de decepciones, fracasos y contratiempos, pero ningún obstáculo puede detenerte de forma permanente. Tú tienes el poder para superar cualquier situación que la vida te presente. No hay nada tan poderoso como una mente positiva y enfocada. Rodéate de personas que te brinden su apoyo y te recuerden cuán importante tú eres. Ninguna persona, situación o circunstancia puede definir tu valor como persona. No te des por vencido ni dejes de creer que es posible. La grandeza está en tu interior. Ejercicio 4. Proyecta un tono de voz natural. Un error muy común que he visto en oradores o presentadores que recién empiezan y que yo también cometía en mis inicios es el de fingir la voz. Esto se da muchas veces porque al pasar al frente y hablar frente a un grupo de personas, queremos exaltar el volumen de manera excesiva y esto provoca que nuestro tono de voz se altere. En mi caso, al escuchar las grabaciones de mis primeras conferencias, podía notar que mi voz se oía diferente a como yo la conocía. Este error puede causar que tu público no crea en tus palabras al no percibir tu voz auténtica y además que tu garganta termine fatigada después de unos pocos minutos de participación. Por eso es importante que tengas presente que para hablar en público y motivar a las personas no es necesario gritar ni elevar demasiado el tono. El éxito de tu presentación vendrá como resultado de la estructura sólida de tu mensaje y de que seas capaz de relajarte y hablar con toda tu audiencia como si estuvieras en una plática casual con cada una de las personas presentes.
Para lograr esto, te sugiero que realices un ejercicio donde pongas en práctica lo que aprendiste en los 3 ejercicios previos. Es decir, vas a emplear una buena respiración para darle el volumen adecuado a tu voz. Vas a expresar tus palabras con claridad. Vas a practicar la dinámica de tu voz y además vas a tratar de darle prioridad a tus tonos de voz más graves. Sí, porque una voz grave, a diferencia de la voz aguda o chillona, tiende a provocar en las personas una sensación de formalidad, seguridad y convencimiento. Esto no significa que vayas a caer en el extremo de usar una voz grave todo el tiempo de manera monótona. Es importante que le inyectes a tu voz la dinámica y variedad que aprendiste en el ejercicio anterior. La situación ideal es que encuentres y proyectes tu tono natural de voz, el mismo con el que te expresas todos los días en tu vida cotidiana, claro que con más entusiasmo. La vida está llena de decepciones, fracasos y contratiempos, pero ningún obstáculo puede detenerte de forma permanente. Tú tienes el poder para superar cualquier situación que la vida te presente. Ejercicio 5. Encuentra el ritmo adecuado. Toma un momento para suscribirte a este canal de YouTube, haciendo clic en el icono que aparece en este momento en tu pantalla. Víctor Toscano y quien te habla, Víctor Pérez, publicamos cada semana un nuevo y emocionante video sobre crecimiento personal, comunicación y liderazgo. Suscríbete en este momento para que YouTube te informe de manera automática en cuanto publiquemos nuestros nuevos videos. ¿Cuál es el ritmo con el que hablas normalmente? Todos hablamos a una velocidad diferente, así que la regla es sencilla. Encuentra un ritmo con el que tú te sientas cómodo y que consideres adecuado para el mensaje que vas a transmitir. Algo que te puede resultar muy útil es esta práctica. Pronuncia tu discurso en voz alta mientras realizas cambios drásticos en la velocidad de tu presentación. Hay fragmentos y puntos específicos que tenemos que entregar más lentamente para asegurarnos de que la idea sea captada fácilmente por la audiencia. Y por otro lado, cuando realices un repaso de una idea o una recapitulación de algo que ya dijiste previamente, es mejor si lo haces lo más rápido y sintetizado que te sea posible. Ejercicio 6. Dale a tu voz un toque atractivo de escuchar. Ya hemos hablado de que hay algunos tipos de voz más agradables que otros. Todos tenemos una voz única y eso es algo que no podemos cambiar. Aún así, tú puedes darle a tu voz un toque más agradable y esto lo puedes lograr de una manera tan sencilla como sonreír. Sonreír ligeramente mientras pronuncias tu mensaje hace que el color de tu voz sea más atractivo. Además, de esta manera, las personas que te escuchan van a percibir calidez y empatía en tu manera de hablar, que complementada con las técnicas de los ejercicios anteriores, se convertirá en una voz más agradable e interesante. Ejercicio 7. Habla con convicción y persuasión. No es lo mismo pronunciar un mensaje de motivación con una voz endeble y débil. No te des por vencido, ni dejes de creer que es posible. La grandeza está en tu interior. Mejor practica todos los días para que adquieras la experiencia de hablar con una voz segura, que demuestre que estás totalmente convencido de lo que estás diciendo. Ninguna persona, situación o circunstancia puede definir tu valor como persona. No te des por vencido ni dejes de creer que es posible. La grandeza está en tu interior. Intenta pronunciar tu mensaje con más convicción cada vez que lo practiques, sin dejar de transmitir naturalidad. Puedes utilizar alguna aplicación o dispositivo que te permita grabar tu voz en audio. De esta manera podrás escuchar tu grabación y repetir el ejercicio haciendo las correcciones necesarias en el volumen, claridad, dinámica, entonación, ritmo, atracción y convicción de tu voz. Como puedes ver, el entusiasmo que logres impregnarle a tus palabras juega un papel crucial en el poder persuasivo que vas a obtener para convencer a tu público. Por eso te recomiendo que hagas tuyo el mensaje. Siente y vive de manera congruente
cada una de las palabras que enuncian tus labios. Si te es posible, habla de algo que te apasione y verás cómo tu voz inmediatamente emitirá un brillo encantador con el que podrás fácilmente convencer a tu audiencia, siempre que tus argumentos estén bien fundamentados. Pon en práctica cada uno de estos 7 ejercicios para que mejores drásticamente tu capacidad de influir y convencer cuando hables en público. Así notarás que poco a poco vas a ir forjando tu propio estilo de voz. Una voz dinámica, clara y persuasiva que te convertirá en un gran orador, capaz de cautivar, guiar e inspirar auténticamente a tu público. Obtén en este momento sin costo alguno para ti. Bueno, compañeras, como pudimos ver, el video que nos acabamos de ver fue muy importante porque nos dieron esos 7 ejercicios para mejorar lo que tiene que ver con la voz y lo que vamos a hacer ahora pues en la parte del video, ¿cierto? Y ustedes como desarrolladores de publicidad o publicitario siempre van a tener que estar comunicando sus ideas, siempre van a tener que estar transmitiendo sus ideas. ¿Y qué mejor poderlos hacer de una manera clara y concisa, pues, y que todo el mundo como que les entienda desde esa parte de la comunicación asertiva, ¿cierto? ¿Les gustó? ¿Creen que lo que les dijeron les puede servir? ¿Pueden tener esas herramientas como para poderlas tener ahí en el momento que las necesiten y poderlas utilizar, ¿cierto? Sí, Sí, señor, señor. mucho. Claro que sí. Ok, vamos con la recomendación número 2. Entonces hablamos que además es recomendable ser consciente de la intensidad, el tono, la entonación y el timbre de voz de toda vez que como una orquesta se combinan para emitir el mensaje según la intención. Hablamos de la intencionalidad, hablamos del tono y hablamos de la entonación. ¿Quién me lee la intensidad, por favor? Hace referencia al volumen, el cual depende de la respiración diafragmática como base para la fuerza con que sale el aire a las cuerdas vocales. Bien, perfecto. Cuando hablamos de una respiración diafragmática, ¿a cuál nos referimos? ¿Quién me dice? A la respiración de pecho. Más abdominal. Cuando hablamos de la respiración diafragmática, hablamos más desde la respiración abdominal. Resulta que el diafragma está en la parte debajo de las costillas y es el que es un músculo que expande o da una cavidad más amplia a los pulmones para que los pulmones puedan obtener más aire. Igual que cuando nosotros siempre vemos a nuestros bebés inflan su pancita y la esconden, inflan su pancita y la esconden. Esa es una respiración diafragmática, todos los bebés vienen con ella. Igual nosotros también la podemos adquirir, ¿para qué? Para poder manejar, tener el control de la respiración, tener el control de la voz, del tono de la voz, del timbre, de todo esto que encierra en el momento del mensaje, ¿cierto? Entonces nosotros vemos, si hacemos una respiración diafragmática, es cuando tomamos el aire y nuestro abdomen sobresale o se infla, en palabras coloniales, ¿cierto? Y cuando lo botamos, se retrae. Cuando inhalamos, sale y cuando exhalamos, vuelve a su posición. Entonces, esa es como la respiración diafragmática o la respiración recomendada para poder manejar ese volumen de la voz y que el aire pase por nuestras cuerdas vocales, ¿cierto? ¿Quién me lee tono? Tono. El tono, o también llamado tonía, es la sensación perceptiva que nos producen las variaciones en la frecuencia de la vibración de las cuerdas vocales. Vibran las cuerdas vocales con el paso del aire. Puede ser grave o agudo, dependiendo de la forma de las cuerdas, la latitud y grosor. Que si es fingido el tono, las cuerdas se mueven más lento o rápido, entre más rápido más grave. Exacto. Eso es lo que le da ese volumen a la voz. Y muchas veces nosotros, aquí habla de algo muy importante y que nosotros debemos entender. Nuestras cuerdas vocales funcionan ¿con qué? Con aire, ¿cierto?
ellas se emiten y lo que hacemos nosotros, las cuerdas vocales emiten el sonido y nosotros con la vocalización es que damos esa pronunciación a las palabras, que es lo que vamos a ver ahorita en entonación. ¿Quién me lee entonación? Claudia o alguien que esté por ahí para que me lea entonación, por favor. Ay, profe, Es es la que estoy suma desde el de celular. Sí, es la suma de niveles de la voz. Es la suma de niveles de la voz, la cual sube y baja constantemente. Expertos recomiendan que se manejen alrededor de 5 tonos, modulación de la voz, marcando las palabras o frases que se pretenden resaltar para no aburrir al interlocutor y por el contrario conectarse con él. En la entonación se incluyen las pausas, los ritmos y volumen. Que es lo que nosotros hablamos siempre. Listo. Acá hay otro video para observar, el cual nosotros podemos observar en el momento que estemos revisando todo el material, e igual el timbre. El timbre es el atributo que nos permite diferenciar los dos sonidos con igual sonoridad, altura y duración. Va de acuerdo a la persona, es el cuerpo de la voz que le distingue, puede ser agradable, melodiosa o tímida. Hace parte de las características individuales del ser humano. Cada persona es reconocible por su timbre de voz. ¿Ustedes han visto eso? ¿Lo han entendido desde esa parte? Ustedes ya muchas veces ustedes escuchan o reconocen la voz, así sea de una persona que esté lejos, pero ustedes ya saben quién está hablando, ¿cierto? ¿Les ha pasado? Sí, ¿Lo señor. reconocen? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Entonces hablamos acá escuchar con los sentidos, es también otra parte fundamental de la oratoria, no se puede simplificar solo en el proceso del habla, toda vez que hablar implica escuchar activamente. Entonces hablamos aquí que miramos la de prestar atención, evitar juzgar, tranquilizar tu mente, no de consejos. Para la escucha, hablamos de no interrumpas. Estas son las estrategias para mejorar la escucha: guardar silencio, fijar el lenguaje corporal, confirmar lo escuchado cuando uno siempre lo está preguntando. Entonces hablamos de la primera parte. Prestar atención, concéntrate en lo que te están diciendo. Evitar juzgar. Cada uno de nosotros tiene sus propias creencias y juicios. Trata de ser imparcial. Tranquiliza tu mente. Si tus pensamientos se van de un lado a otro, vuelve a traerlos a la conversación. No des consejos. Antes de dar un consejo, primero pregunta si la persona está buscando un consejo. Quinto, no interrumpas. Evita mostrar que tu tema es más importante que lo que estás escuchando. Sexto, guarda silencio. El silencio ayuda a la concentración y favorece la calma. Séptimo, fíjate en el lenguaje corporal. Observa el lenguaje corporal, dice más que las palabras, que era lo que veníamos repitiendo. Y confirma lo escuchado. Resume la conversación, confirma lo escuchado para lograr la efectividad. ¿Listo? Es material que nosotros podemos ir revisando, material que nos va a ayudar mucho a la realización de las actividades, a lo que nosotros veníamos hablando y a lo que nosotros tenemos como parte fundamental para poder ver. Aquí hay otro tema también muy importante, que es la importancia del discurso oral, las características de la charla y la exposición, que este sí lo vamos a ver, porque esta es parte fundamental de lo que vamos a hacer, que es nuestro video, en el cual nos vamos a enfocar en la primera evidencia. Importancia del discurso oral, características de una charla y exposición. Como se mencionó anteriormente, hacer un discurso requiere de preparación y disposición, teniendo en cuenta no solo el auditorio al que se dirige, sino también la metodología a implementar. Así, el discurso tendrá la importancia que merece a la vez que se conjugan estos y otros elementos como la postura corporal, la voz, la conexión emocional con el auditorio y el total dominio de la temática. Según Ortega, el comunicador, para ser bueno, tendrá que adaptarse a las circunstancias y características de su público, haciendo referencia a que no es lo mismo el discurso religioso del político, el académico o la presentación de un proyecto a una empresa.
Con esto y lo ya estudiado, se dimensiona la importancia que tiene el discurso oral en cualquier contexto y según la situación que se dé. Por último, se señalan dos metodologías del discurso oral, que por su nivel de formalidad se diferencian y por ello se estudian, como son la charla y la exposición. La primera es un encuentro informal en que se conversa sobre un tema específico y el orador involucra a los participantes. Según la RAE, la charla es disertación ante un público sin solemnidad ni excesivas preocupaciones formales. Por el contrario, la exposición requiere de una formalidad y dominio sobre el tema que se va a presentar, dado que se pretende dar a conocer ante el público. Para la RAE, la exposición es una explicación de un tema o asunto por escrito o de palabra. En esta metodología, muy utilizada en contextos académicos y laborales, no pueden faltar las ayudas audiovisuales que conecten al público, por lo que es necesario conocer las herramientas que la tecnología ofrece para utilizar ayudas de manera muy profesional. Vale decir que tanto en la charla como en la exposición o cualquier otra forma de dirigirse al público, se requiere de 3 momentos. Alistamiento, teniendo en cuenta todos los detalles y previniendo cualquier percance e imaginar las preguntas que el público puede hacer. Desarrollo, ejercicios de respiración y confianza en lo que se ha preparado y el dominio del tema. Evaluación, con el público y desde una mirada autocrítica para crecer. Quedó claro esa parte de lo que es lo que vamos a ver en esto, ¿cierto? Vieron que nosotros, ¿cuál tendríamos ahí? ¿Cuál sería el alistamiento de nosotros para poder hacer esta evidencia? ¿Quién me puede responder? Según lo que vimos en la guía, según lo que podemos visualizar acá, espérenme, yo los leo. Según la guía, nosotros tenemos que tener un alistamiento de ¿qué? De una problemática, ¿cierto? En nuestro entorno profesional. ¿Cuál sería nuestro discurso? De los discursos que vimos ahí. Voy a colocarles otra vez el video como para que lo puedan ver en esta parte. El discurso tendrá la importancia que merece, características de su pieza. Con esto. Aquí, ¿cuál sería el discurso que nosotros manejaríamos? ¿Quién me responde? Discurso religioso, discurso académico. Muy bien. Están estos dos, sería como mixto. Tener el discurso académico, pero también tener el discurso laboral. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok, bien. Sería Y lo ya estudiado, no pueden faltar las ayudas audiovisuales. ¿Sería En esta esta parte de metodología, la charla muy o utilizada sería en una contextos parte académicos y de laborales, presentación? no pueden faltar las ayudas. No, qué pena, ¿Quién no te me- escuché. ¿Qué me dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Podría ser una charla o podría ser una exposición de un tema? Pues yo creo que sería mixto, porque Vamos a un hablar de poquito de las los dos dos. también. Muy bien. Perfecto. Entendimos entonces como el ejercicio, entendimos como el trabajo de lo que vamos a ver, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a ver un poco de argumentación para que como también tengamos como las bases fundamentales ahí, no se les olvide revisar los dos documentos para que nos vamos a apoyar para poder realizar la primera evidencia. ¿Listo? Por favor, ese compromiso sí que lo tengamos todos. Entonces hablamos de la argumentación, que es la codificación estructural de los mensajes, cómo se puede hacer, cómo se realiza, en qué momento se realiza y cuál sería como la mejor estrategia y la mejor forma como para llegar a ello. De codificación y estructura del mensaje. Cada mensaje es sensible de comprensión o incomprensión, aceptación o rechazo, según el momento y el contexto en el que se emita. El momento marca la situación particular, la pertinencia del mismo, no dando prioridad al hablante o al emisor, sino al oyente o receptor. Su sentir y actitud de escucha y el contexto hace referencia a un lugar físico en el que emita mensaje generando preguntas. En muchas ocasiones se emite mensaje sin pensar si será el momento y el contexto adecuado. Ejemplo, ¿a quién le ha pasado con las personas que a veces son como
que llegan y tiran un mensaje o dicen alguna cosa en el momento menos adecuado. Imprudentes. ¿Quién de pronto les ha pasado esa parte? Pues yo creo que a todos, profe, ¿no? Todos hemos tenido como esa parte de convivencia, que pronto tengamos ese amigo imprudente que a veces se tira unos o emite unos mensajes en el momento menos precisos y menos adecuados cuando nosotros necesitemos, ¿cierto? Entonces aquí hablamos de un lugar, un pasillo muy concurrido en la empresa, que el emisor del mensaje o el hablante pretende un cambio de puesto de trabajo. Acá hablamos, aquí vemos como un ejemplo que nosotros podemos analizar y que podemos tomar como referencia. Podemos hablar también de que es necesario entender el concepto del mensaje como la retenencia A. Como mensaje, como la referencia A. El conjunto de señales o signos o símbolos son objeto de una comunicación. La comunicación entre colectividades e instituciones o entidades, aportación religiosa, moral, intelectual o estética de una persona, doctrina u obra. Trasfondo, sentido profundo del transmitido por una obra intelectual o artística. Necesitamos comprender todos estos contextos para poder entender el mensaje. Podemos ver aquí todo este material, podemos tenerlo como pendiente también como para hacer esa parte de la argumentación, del propósito de cuál se puede manejar en lo que ustedes van a hacer y cómo van a hacer la evidencia. Entonces la invitación es a revisar toda esta parte del material y a tener como ese sentido de pertenencia en lo que voy a hacer, ¿cierto? Aquí también hablamos de un lenguaje entre pensamiento, entre la relación entre el pensamiento y el lenguaje. Muchas veces nosotros pensamos una cosa, pero cuando vamos a escribir o cuando vamos a hablar, transmitimos una totalmente diferente a lo que queríamos. Entonces, en esta parte también tenemos que ser como un poco reflexivos y mirar sobre lo que voy a hablar, cómo lo voy a transmitir y en qué forma lo voy a hacer. Por eso se les pide que hagamos un escrito antes de, ¿cierto? Podemos ver las estrategias para una lectura comprensiva, material de apoyo para nosotros poder ir como estando ahí y ejercicios para potencializar su concentración y la memorización. Muchas veces lo podemos hacer por movimientos, podemos tener ahí como el ejemplo, las palabras claves como para que nos podamos, para que tengan ese detonante a la hora de nosotros transmitir el mensaje, lo que es el pensar y organizar e interpretar el mundo, cómo lo podemos hacer. Y vamos a ver este que es pretender argumentar, que también nos va a ayudar mucho a la hora de enfrentarnos al ejercicio que vamos a hacer. Comprender y argumentar. En este último aparte se retoma el pensamiento y el lenguaje como elementos fundamentales en los procesos cognitivos para llegar a la comprensión y argumentación de teorías, ideas o proposiciones. El psicólogo ruso Lev Vygotsky manifestó que el lenguaje interiorizado no es el aspecto interno del lenguaje externo, es una función en sí mismo. Dicho de otra forma, el pensamiento interno son los pensamientos relacionados con palabras, las cuales mueren en tanto se transmite el pensamiento. El lenguaje interiorizado es en gran parte un pensamiento de significados puros, es dinámico e inestable, fluctúa entre la palabra y el pensamiento. Esto lleva a pensar en la importancia de construir un lenguaje interno estructurado desde los conocimientos y las experiencias propias, alimentado con otra fuente de pensamiento que den cabida a diversas comprensiones. Siguiendo con Vygotsky, la comunicación directa entre las mentes es imposible, no solo por causas físicas, sino también psicológicas. La comunicación solo puede lograrse de forma indirecta. El pensamiento debe pasar primero a través de los significados y luego a través de las palabras, lo que motiva a reafirmar que para argumentar se debe comprender e interiorizar, de tal forma que la palabra sea contundente, clara, precisa y objetiva. Esto también nos ayuda un poco con el proceso de lo que vamos a realizar y de la parte en la que nos vamos a meter para poder hacer esta evidencia. ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Todo claro de pronto para ustedes? ¿O tienen alguna duda en este momento? Que podamos como darle manejo acá y podamos resolverla. Sí, Karen, cuéntame.
Profe, pues la verdad no es una duda, sino que quería como argumentar en cuanto al material. Hay una película que habla sobre la expresión verbal y es la del discurso del rey. Ahí hablan como todos estos pasos tan interesantes de hablar. Entonces, pues es muy bueno esto, profe. Listo, perfecto. Entonces, quienes quieran de pronto verla, entonces se llama El Discurso del Rey, recomendada por Karen, para que todos tengamos también como ese apoyo audiovisual a la hora de enfrentarnos a lo que vamos a hacer, que es nuestro video, y esa síntesis o ensayo reflexivo que podemos manejarlo también desde esa parte. ¿Quién más de pronto tiene alguna duda, algo que quiera hablar, algo que quiera decir en este momento como para poder avanzar en este tema de esta evidencia? ¿O todo claro hasta acá? No, muy claro, profe, hasta este punto. Ok, perfecto. Entonces recordarles que nos vamos a volver a ver el martes 7 de noviembre en la segunda sesión como para aclarar dudas de, de esta primera evidencia y poder como darle manejo ya entonces a entrarnos al mundo de la segunda evidencia. Recuerden pues que les habló Fernando Pérez, instructor de transversales en este momento pues de comunicación con ustedes. Muchísimas gracias y feliz noche para ustedes por haber sacado el tiempo para poder estar en esta sesión. ¿Listo? Listo, profe, gracias a ti por el tiempo, por la clase, muy interesante todo. Vale. Listo, Gracias, profe. Carolina. Buenas noches a Listo. todos. Buenas noches. Listo, Lina, dale. Profe, una pregunta. Sí, Lore. Esta evidencia, ¿cuándo la debemos subir? El cronograma. Ya les hablo del cronograma. Espérenme un segundito, por favor, que ese no lo tenía. No lo tenía muy claro esta parte. Pero ya mismo les. Espérenme un segundito. Ya mismo les respondo esa parte. ¿Listo? Esta parte la tenemos hasta el 12 de noviembre, o sea que podríamos estar hablando del otro domingo. ¿Listo? Tenemos, pues, van a ser solamente 2 evidencias y las vamos a tener hasta el 12, ¿vale? O sea que arrancamos hoy, ayer, siendo 1 de noviembre, hasta el 12 de noviembre para subir las evidencias. E igual, pues ustedes saben que nosotros le damos al manejo a ello y podemos hablar de evidencias con entrega tardía, pero pues no sería lo correcto, lo adecuado, pero igual estamos ahí pendientes como para colaborarles en toda esa parte. ¿Listo? Ok, profe. Listo, bueno, entonces feliz noche, no siendo más. Feliz noche, profe. Y todos. Bueno, que esté bien. Bueno, que esté muy bien.